Bueno, todo empezó el día que nací. No mentiras, es broma. Bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Que uno nace o se hace? Hoy les voy a contar un poco de mi vida porque estoy cumpliendo ya 10 años de haberme graduado de la carrera de diseño gráfico. Y quiero contarles cómo me ha ido hasta ahora. ¿Qué he hecho? ¿Qué me falta por hacer? Y la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Vale la pena? ¿Me he quedado sin empleo? ¿Tuve que trabajar en McDonald's después de graduarme? Bueno, no sé cómo empezar este video. Bueno, hoy les voy a contar un poco de mi vida porque este año cumplo 10 años de haberme graduado de la carrera de diseño gráfico y el tiempo ha volado. Y quiero contarles cómo ha sido esta experiencia para mí, si ha valido la pena, si no ha valido la pena, si tuve que irme a vender hamburguesas a McDonald's o si realmente se puede vivir del diseño gráfico en 2024. Si quieren saber todo esto, quédense hasta el final de este video. Bueno, y no olviden suscribirse a mi canal. Bueno, todo comenzó cuando yo era una niña. No sé si se acuerdan de este programa que se llamaba Art Attack de Discovery Kids. Pues yo era súper fan de hacer los Art Attack. Me acuerdo que cuando llegaba del colegio, o salía temprano del colegio, mi única ilusión era llegar a hacer un Art Attack. Y me acuerdo que gastaba todo el colbón, el pegante de mi casa para hacer el engrudo especial. Solo quienes vieron Art Attack se van a acordar de todo esto. Y pues yo siempre tuve como esa vena, no sé, como esas ganas de hacer, como todas estas cosas. Me acuerdo que me gustaba también hacer como en el solar de mi casa, en el patio de mi casa, casitas con palos. Obviamente no eran las super casas, pero me acuerdo que me encantaba que lloviera porque yo les ponía al techo como de bolsas plásticas. Entonces me encantaba un montón que fuera como, no sé, como me gustaba mucho como hacer estas pruebas de arquitectura, en fin. Entonces como que era muy buena para muchas cosas, modestia aparte, obviamente, pues porque era una niña también. Entonces también tenía una mente muy creativa. Recuerdo también que cuando éramos pequeñas con mi hermana estábamos como afiliadas a una caja de compensación y nos daban un kit escolar. Me acuerdo que no me gustaban los cuadernos, honestamente no eran tan lindos, entonces yo los cogía para dibujar pues como en la casa. Los llenaba, de hecho tengo muchos cuadernos pues de cuando era niña y cuando dibujaba, y esto llevó a mis papás a pensar que yo tenía pues un potencial. Entonces pues en cuanto curso de pintura o vacaciones recreativas habían relacionadas en lo que se podía, pues porque nosotros vivíamos en un pueblo, pero habían cosas pues obviamente a la mano también. Mi mamá siempre vio como ese potencial y siempre pues me metía como este tipo de cursos. Pero finalmente pues yo cumplí 16 años y salí, me gradué del colegio. Entonces llega como ese punto donde uno piensa, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué puedo hacer? Finalmente yo no había pensado realmente que iba a estudiar diseño gráfico, pues por muchas cosas, ¿no? Porque en ese momento como que siempre todavía se pensaba como que esto de, estudié algo que dé plata. Entonces era como, voy a estudiar diseño gráfico, pero se va a morir de hambre, pero bueno. Todos estos comentarios. Entonces, finalmente mis papás siempre me apoyaron. Yo me acuerdo que yo pensé hasta en estudiar medicina, microbiología y no sé qué tipo de médico sería ahorita. De pronto muy buena, pero frustrada de pronto porque me gusta mucho lo que hago ahorita. Entonces, finalmente recuerdo que tuve como un año de gracia mientras pensaba qué quería hacer, qué no, pero yo realmente al final del día dije, soy buena en esto, pues voy a estudiar esto. Entonces, llega el año 2010 y empiezo a estudiar diseño gráfico. 2010. Yo estudié mi carrera en Bucaramanga, empecé a estudiar en 2010, mi carrera duró 4 años y medio, pues realmente no voy a hablar mucho de mi carrera, pues porque fue no voy a decir que fácil porque hubo sacrificios, pero realmente pues no perdí materias y fue todo como muy rápido. Recuerdo que llegó 2014 y llegó el día de mi grado y yo siempre tuve como ese afán porque yo nunca había trabajado en la industria y yo siempre me decía, no, tengo que trabajar primero, porque ya tenía varios compañeros que trabajaban mientras estudiaban. Finalmente nunca la tuve y llegó el día de mi grado. Mi papá es profesor. ¿A qué voy con que mi papá sea profesor? Mi primer trabajo fue en un taller
o como uno le dice, como en una tipografía en Bucaramanga, ayudando como en la elaboración de diplomas, de carpetas para grado. Entonces literalmente yo me gradué el viernes de diseño gráfico y el lunes ya estaba trabajando. Finalmente el caso fue que yo terminé trabajando en esta tipografía alrededor de un año y aprendí un montón de cosas, de trabajos muy manuales en el tema, en el campo de diseño gráfico, algo que me ayudó un montón como a ver esa parte de, sí, del trabajo manual, sí, como del taller, pero finalmente ahí pasó como alrededor de un año, pero yo sentía que no estaba practicando diseño como tal, que era para lo que había estudiado. Entonces yo tenía un amiguito que me dijo, bueno, yo trabajo en una agencia, voy a hablar con mi jefe, puede entrar como pasante, obviamente no le van a pagar sino lo del transporte, pero puede aprender un poquito más ya de la industria, de cómo es el tema, cómo es trabajar en agencia y demás. Entonces me acuerdo que él habló con su jefe y yo tenía el apoyo económico de mis papás todavía, lo cual aproveché para poder entrar allí como a practicar, ¿cierto? Era un periodo como de 4 meses. Entonces entré, conocí muchas personas, pero pues obviamente ya los 4 meses se acabaron. Igual la idea creo que era aprender y aprendí un montón, pero finalmente ya necesitaba trabajar, necesitaba un trabajo. Entonces recuerdo que me puse a buscar trabajo, me puse a buscar empleo por CompuTrabajo. Entonces encontré una oferta laboral que era para ilustrar libros para niños de primaria. Entonces yo me acuerdo que apliqué, me llamaron y fui a la entrevista y ha sido la mejor entrevista de mi vida porque literalmente me sentí como pez en el agua haciendo lo que me gusta hacer, ¿no? Entonces como, tiene que hacer esto, hacer un niño sentado con un computador, porque era para una empresa de robótica. Entonces literalmente sí, bueno, venga mañana. Y bueno, empecé a trabajar y eso fue a finales de 2015. Empezamos 2016, año nuevo, vida nueva, y me llama mi papá y me dice, bueno, no sé si quiera, pero acá hay una vacante para trabajar como diseñadora gráfica, mejor dicho, como instructora de diseño en el SENA. Entonces yo dije, obviamente el sueldo era mucho mejor, todo el panorama era muy chévere porque iba a ganar más dinero, a mí no me importaba pues volver a vivir con mis papás. Entonces dije, ¿por qué no? Renuncié obviamente a mi otro trabajo y empezó 2016 siendo instructora para el SENA. ¿Y qué les puedo decir de mi faceta como instructora? Conocí gente, muchísima gente que me enseñaron un montón de cosas. Recuerdo que cuando yo empecé a trabajar en el SENA tenía 23 años. Bueno, aquí aclaro que yo era profesora para jóvenes de 10º y 11. Entonces en un programa que tiene el SENA que se llama Articulación con la Media Técnica, que son programas técnicos para dar en grados 10º y 11. Obviamente al principio fue algo muy retador, pero pues también eso me ayudó un montón a aprender, de pronto ya llevar como con más seriedad como el campo profesional, bueno, y demás. Pero finalmente fue una experiencia súper chévere porque realmente conocí muchas personas, hicimos un montón de cosas, un montón de proyectos. Tengo amigos que todavía conservo, entonces realmente mi paso por el SENA lo agradezco un montón, pero llegó 2019 y ya empezó a picarme el bichito de volar. Y fue allí donde a principios de 2019 empecé mi proceso junto con mi pareja para venir a Australia. Ese proceso duró alrededor de 4 meses, entonces fue literalmente como junio 2019, ya, llegó a Australia. Y bueno, llega a Australia. Australia ha sido un país que me ha enseñado un montón. Si no han visto mi video sobre todo lo que aprendí en Australia, por aquí debe salir. Y bueno, para nadie es un secreto que cuando uno se mueve a un país como Australia, con otro idioma, bueno, tan lejos, bueno, tan diferente de nuestros países, pues hay muchos retos. Y uno de esos retos pues es trabajar en cosas que a veces no son relacionadas con nuestra carrera. Y bueno, en este punto quiero aclarar que yo siempre he tenido un trabajo de limpieza a la par de todo el resto que les voy a contar. Bueno, yo llevaba como 4 meses acá en Australia y dio la casualidad que una persona me ayudó a entrar a un colegio de cocina como community manager. El caso fue que ahí duré 2010, una partecita de 2019, y en 2020 pues todos sabemos que llegó la pandemia, entonces hubo recorte de personal y pues yo obviamente tenía que salir de ahí porque no era pues como tan imprescindible. En ese momento no se sabía qué iba a pasar, ¿no? Recuerdo que después de haber terminado ese trabajo, Sebastián, él es web developer, entonces nos surgió la idea de hacer mi página web. Recuerdo que lanzamos mi página web y la lanzamos en 2020, como a mediados de 2020.
y me llovió muchísimo trabajo. Era la primera vez que yo hacía esto. Bueno, el caso fue que nos fue muy bien. Todo el trabajo que recibía era de Colombia. Entonces yo decía, bueno, esto pinta bien. Entonces empecé a trabajar en temas de branding. Y así transcurrió como finales de 2020 y principios de 2021. Pero aquí quiero contarles algo. Bueno, de pronto cometimos un error de principiante y yo estaba cobrando en pesos. Y llegó un punto donde eso se volvió insostenible. El caso fue que no, tuve que desistir por el momento de mi proyecto de la página y recuerdo que recibí una llamada de una amiguita que me dijo que me tenía una oferta de trabajo. Esta oferta de trabajo era trabajar en un hospital en limpieza. Bueno, el trabajo del hospital, quiero contarles que ese trabajo fue bastante retador. Yo trabajaba en el área de limpieza del hospital. Ese trabajo fue un trabajo que me enseñó un montón. Aprendí un montón, ahorré un montón de plata también. Y allí duré alrededor de un año. Y bueno, ya estaba de pronto como ciertamente extrañaba mi carrera y puedo decir que ese año fue como el único año que no hice cosas relacionadas con mi carrera, muy poco. O bueno, renuncié, realmente no sé si acabó el contrato, yo dije como que ya no más. Bueno, el caso fue que así transcurrió, volví otra vez como al tema de mis negocios personales, cuando a finales de 2022 recibo una llamada donde tengo una oferta laboral, donde me ofrecen trabajo como diseñadora gráfica para una agencia de estudios. Recuerdo que yo le dije como no, sí, obviamente quiero tomar el trabajo, pero quiero ir a Colombia primero, porque en ese momento me acuerdo que estaba súper loca por ir a Colombia. Yo ya quería ir a Colombia, quería ir a ver a mi familia, quería, mejor dicho. Entonces les dije como, déjenme ir a Colombia y cuando vuelva empezamos. Y literalmente así fue. Inicios de 2023 fui a Colombia, volví y desde entonces estoy trabajando en esta agencia de estudios que se llama Multiedu. Me ha ido muy bien con ellos, obviamente trabajo para ellos. Yo hice el proceso de venir a Australia con esta agencia y realmente la puedo recomendar un montón. Entonces sí, pues desde 2023, inicios de 2023 hasta la fecha, he estado trabajando en la agencia y bueno, eso es todo. Ahí estoy trabajando. A la par también tengo pues mi canal de YouTube, que me gusta un montón hacer videos. Y siempre he querido, siempre he tratado de estar atada a mi carrera. Gracias a la vida y al universo, pues yo siempre he tenido la oportunidad de hacer lo que me gusta, porque es mi carrera, se puede ejercer prácticamente desde cualquier lugar del mundo. Yo quiero contarles de verdad que yo amo mucho mi carrera. Yo no me vería haciendo otra cosa en mi vida. Yo creo que si a uno le gusta algo, uno tiene que hacerlo. Entonces miren, si ustedes son buenos en algo, háganlo. Si ustedes son buenos cuidando perritos, cuiden perritos. Si ustedes son buenos cocinando y aman la cocina, cocinen con el corazón. Así como yo he hecho mi carrera, sé que muchas personas también persiguen sus sueños y han llegado muy lejos. Y pues nada. Ah, sí, ya me acordé. Y respondiendo a la pregunta que yo misma me hice al principio, ¿me he quedado sin trabajo? No. ¿Y tuve que vender hamburguesas en McDonald's? Tampoco. Yo siento que las cosas llegan y si uno es bueno, como lo dije antes, si uno es bueno en algo, tiene que hacerlo y hacerlo bien y nunca le irá mal. Y bueno, eso es todo. Gracias por llegar hasta aquí, si llegaron hasta el final de este video. Espero que esta información que yo comparto con ustedes sea bastante útil. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse a mi canal y si tienen alguna pregunta, déjenmela acá en los comentarios. Bye bye.